la fugacidad lo puedo determinar a partir de la ecuación de estado. Por eso es la importancia de tener ecuaciones de estado que representen el comportamiento de los fluidos. Y por eso también que constantemente se mejoran las ecuaciones de estado para tener una mejor predictibilidad, porque a partir de ello ya puedo deducir diferentes propiedades termodinámicas y poder hacer un estudio termodinámico de los fluidos. Las ecuaciones de estado tipo P-Robinson tienen esta forma. La presión es igual a una función que depende de la temperatura, el volumen molar, y tiene dos parámetros, ¿no? El parámetro A y el parámetro B, donde se sabe que el parámetro A depende de la composición y la temperatura de la mezcla, y el parámetro B depende de la composición de la mezcla. Para calcular la fugacidad o el coeficiente de fugacidad, yo puedo hacer uso de esta ecuación. Ojo, de esta ecuación, ¿por qué? Porque la ecuación de estado es explícita para la presión. Ese es para calcular el coeficiente de fugacidad de un componente en una mezcla. Si yo quisiese calcular el coeficiente de fugacidad de un componente puro, entonces tendría que hacer uso de esta otra ecuación. En ambos casos hay una integral que va desde el volumen de la mezcla hasta un volumen infinito. Si usamos la ecuación de estado de Penn-Robinson, que tiene esa forma, y lo resolvemos, el resultado va a ser esto. Y uno observa en la ecuación el volumen molar, el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, recuerden que es la presión por el volumen molar sobre R sobre la temperatura. Aparece el parámetro B. Ese parámetro B, ojo, es el parámetro B de la mezcla. Es decir, que aquí está la composición. Aparece el parámetro A, que también es de la mezcla. Y aparecen dos parámetros nuevos. Un parámetro B barra sub I y un parámetro A barra sub I. Estos son unos parámetros un poco particulares, cuya definición es esta. El A barra sub I no es otra cosa más que la derivada con respecto a los moles del componente I del producto del parámetro A de la mezcla multiplicado por los moles totales de la mezcla. En el caso del B barra sub I es similar. ¿Qué significa esto? Que para obtener el valor de estos parámetros parciales de cada componente I, usted tiene que reemplazar aquí la ecuación del parámetro A de la mezcla, y eso se obtiene a partir de la regla de mezcla. Y si usted recuerda, el parámetro A de una mezcla no es otra cosa más que la doble sumatoria del producto de la composición del componente I, del componente I por la composición del componente J por el parámetro cruzado A y J. Entonces ahí está, en esa doble sumatoria está metida la composición, y si está la composición, entonces están los moles también, porque la composición del componente I es moles del componente I sobre moles totales, ¿verdad? Esa es una fracción molar. Entonces ahí hay todo un desarrollo que se tiene que hacer. Eso se pone porque si usted quisiese usarlo para otra ecuación de estado o para otra regla de mezcla, tendría que utilizar estas definiciones. ¿Okay? En el caso del coeficiente de fugacidad del fluido puro usando la ecuación de Penn-Robinson, usted tendría este resultado, ecuación un poco más sencilla. Si usted quisiese, por ejemplo, utilizar la ecuación virial, truncada en el tercer término nada más, y en ese caso, entonces, al reemplazar esta ecuación virial aquí, ahora usted dirá ¿dónde? Bueno, simplemente este Z hay que convertirlo, bueno, el factor de compresibilidad es igual a presión por volumen molar sobre RT. Despeja la presión y ya está, y tiene una ecuación de estado de este tipo. Reemplaza eso aquí, resuelve, y el resultado es este. Este es el coeficiente de fugacidad del componente I en una mezcla calculado a partir de la ecuación de estado virial truncada en el tercer término. Para el caso de un fluido puro, el resultado sería este. Si usted revisa un poco en el libro de Introducción a la Termodinámica de Smith Van Ness, esos autores hacen uso bastante de la ecuación virial, pero no truncada en el tercer término, sino truncada en el segundo término. Es válido y
Cuando la ecuación virial está truncada en el segundo término y además se aplica a bajas presiones, entonces el modelo virial toma esta forma que ven ustedes ahí, ¿no? Este es un modelo que utiliza bastante Smith Van Ness en su libro. Esta es la ecuación virial truncada en el segundo término, pero a bajas presiones, para bajas presiones. ¿Okay? Entiéndase bajas presiones, 1 bar, 2 bar, 3 bar, ¿no? Son bajas presiones. ¿Okay? En ese caso, si usamos esta definición o esta ecuación y lo reemplazamos en la ecuación del coeficiente de fugacidad, el resultado va a ser este. Este es el coeficiente de fugacidad del componente I en una mezcla utilizando la ecuación de estado virial truncada en el segundo térmico a baja presión. Usted puede revisarlo, esto está en el capítulo, me parece, 11 o 12 del libro, que inclusive hace un mayor desarrollo de esta ecuación. Para fluidos puros, el resultado sería este, mire. Bastante simple, ¿no? Bastante sencillo. Y como pueden observar aquí, solamente se hace uso del segundo coeficiente virial de la mezcla. Bueno, acá del fluido puro y acá los segundos coeficientes viriales de cada uno de los componentes o de los componentes cruzados o de los coeficientes cruzados.